Hay lugares en el mundo que esconden secretos. Y hay secretos que, aunque estén a la vista de todos, han permanecido enterrados durante siglos. Uno de esos secretos está justo en el corazón del Vaticano. Millones de personas caminan por la majestuosa plaza de San Pedro. Muchos alzan la vista hacia la cúpula. Otros se santiguan. Algunos se hacen selfies. Pero casi nadie sospecha lo que hay justo debajo. Ni siquiera imaginan que, bajo sus pies, se esconde una historia de muerte, persecución, silencio. Y también de fe, de misterio y de huesos. Sí, huesos. Porque lo que hoy llamamos el Vaticano no fue siempre una joya arquitectónica. Hace 2000 años, ese lugar era otra cosa. Era un vertedero. Un lodazal infestado de mosquitos. Un lugar maldito, a las afueras de la ciudad, donde los condenados morían entre gritos. Allí estaba el circo de Nerón. Y allí fue donde crucificaron a un hombre, cabeza abajo. Un hombre al que muchos consideran la piedra sobre la que se levantó toda una iglesia. Un hombre que no se llamaba Pedro, pero al que todos, desde entonces, llamaron así, la Roca. Esta es su historia. Y también la de su tumba. Una tumba que permaneció oculta durante casi 2000 años. Una tumba que habló, sin decir una sola palabra. Antes de ser mártir, antes de caminar sobre las aguas, antes de ser llamado la piedra sobre la que se levantaría la iglesia, Pedro era Simón, un pescador de Galilea, hombre de manos ásperas, de rostro curtido por el sol y de fe inestable. Vivía del mar, de las redes, de la incertidumbre diaria. Y fue allí, en la orilla de un lago, no en un templo ni en un palacio, donde escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. Ven y sígueme. Aquel que lo llamaba era Jesús. Y Simón lo siguió, primero con dudas, luego con fuerza. Fue testigo de milagros, de multitudes, de traiciones. Y también del miedo. Lo negó 3 veces. Lloró amargamente. Y, sin embargo, no fue descartado. Fue perdonado. Restaurado, elevado. Jesús lo llamó entonces de otra forma. Pedro, la Roca. Desde ese momento, ya no vivió para él. Caminó, predicó, sanó. Y cuando llegó a Roma, no era solo un pescador. Era una amenaza para el imperio. Cuando Pedro llegó a Roma, lo hizo como extranjero. No hablaba como ellos. No vestía como ellos. No pensaba como ellos. Pero traía algo que asustaba al poder. Una verdad que no podía ser encadenada. Roma, en aquel tiempo, era el centro del mundo. Un lugar de mármol y sangre. De discursos en el Senado y gritos en los circos. Los emperadores eran tratados como dioses. Y los cristianos, como basura. Todo cambió en el año 64. Una noche, las llamas comenzaron a devorar Roma. El fuego se extendió durante 6 días. La ciudad ardió como si fuera de papel. Miles quedaron sin hogar. Y la furia del pueblo buscaba culpables. Nerón, el emperador, necesitaba desviar la atención. Y encontró a los sospechosos perfectos, los cristianos. Se les acusó de todo. De encender el fuego, de odiar al género humano, de despreciar a los dioses. Y comenzó una persecución brutal. Eran arrestados, torturados, arrojados a las bestias. Muchos eran crucificados en público. Otros, cubiertos de brea, eran convertidos en antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. Nerón no buscaba justicia. Quería espectáculo. Y entre los cristianos perseguidos estaba Pedro. No huyó, no se escondió. Siguió predicando en los callejones, en las casas, en las sombras. Hasta que lo atraparon. Lo condenaron a morir como su maestro. Pero Pedro pidió una última cosa, no morir igual. No se consideraba digno.
y fue crucificado cabeza abajo. Allí, en el circo de Nerón, frente a un obelisco que aún hoy sigue en pie. Durante siglos, nadie supo con certeza dónde estaba enterrado Pedro. Ni siquiera los textos más antiguos se ponían de acuerdo. Los Hechos de los Apóstoles, curiosamente, no mencionan su muerte. Terminan con Pablo en Roma, sí, pero Pedro, simplemente, desaparece del relato. Y sin embargo, desde el siglo II comienzan a circular testimonios que lo ubican en Roma. No como un rumor aislado, sino como una certeza escondida. Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores cristianos, lo dijo claramente. Pedro y Pablo fueron enterrados en secreto. Sus seguidores lo hicieron así para proteger sus restos de la destrucción. Y es que en aquellos tiempos ser cristiano era peligroso. Visitar una tumba santa podía costarte la vida. Por eso, los primeros cristianos se movían en las sombras, encriptando sus mensajes, dejando señales mínimas. A Pedro no lo mencionaban por su nombre. Lo codificaban. Lo ocultaban con símbolos, monogramas o anagramas. En vez de Pedro, escribían P. O en griego, Petreeni, Pedro está aquí. Durante generaciones, lo único que había era eso. Una tradición mantenida en voz baja. Una tumba que nadie podía señalar con el dedo, pero que muchos llevaban en el corazón. Y así, sobre ese lugar invisible, comenzaron a construirse templos. Primero, una pequeña capilla. Luego, una basílica. Después, otra más grande. Una estructura sobre otra, como si la fe supiera que debajo de todo eso, aún seguía allí, callado, como siempre, como la tumba de San Pedro. Pasaron siglos. La colina vaticana se transformó en un centro de poder y espiritualidad. Sobre ella se levantó la actual Basílica de San Pedro, una obra colosal, símbolo de la fe católica. Pero nadie sabía, con certeza, qué había realmente debajo. Ni siquiera los papas. Hasta que llegó Pío XII. Corría el año 1939. Europa estaba al borde de una nueva guerra. Y el Vaticano, en silencio, iniciaba otra clase de operación. Una excavación secreta bajo el altar mayor. Todo empezó por una razón sencilla. La tumba de un papa anterior, Pío XI, debía ser colocada en las grutas vaticanas. Pero al intentar acondicionar el espacio, los arquitectos descubrieron que el suelo estaba demasiado alto. Pío XII ordenó excavar unos 80 centímetros más abajo. Y entonces, comenzó la sorpresa. Aquel pequeño descenso sacó a la luz la cima de una antigua tumba romana. Y no era cualquier tumba. Era el inicio de un descenso histórico, literal y simbólico, hacia los orígenes del cristianismo. Durante los siguientes años, el equipo de arqueólogos excavó en secreto. Y lo que encontraron parecía una muñeca rusa. Una estructura dentro de otra. Y otra más. Y otra aún más antigua. Primero, los restos de la Basílica de Constantino, del siglo IV. Después, añadidos del siglo VII bajo Gregorio Magno. Luego, construcciones del siglo XIII, de tiempos de Calixto II. Todo superpuesto, cuidadosamente, sobre un mismo punto. Los arqueólogos supieron enseguida. Esa superposición no era casual. Se construyó así porque debajo había algo. En 1942, llegaron al nivel más profundo. Allí, protegida por dos losas, había una tumba primitiva. Y junto a ella, una pared. Una pared cubierta de grafitis tallados por peregrinos anónimos. La llamaron el Muro Rojo. Allí aparecían símbolos cristianos, inscripciones en griego y en latín. Frases sencillas, grabadas con esperanza. Pedro, ruega por nosotros. Petreeni, Pedro está aquí. Pero aún no había huesos. Pío XII decidió guardar silencio. Esperó. Observó. Y solo cuando estuvo seguro de lo que habían encontrado,
tomó el micrófono. Era diciembre de 1950. En plena Navidad, el Papa habló por la radio. La tumba de San Pedro ha sido localizada. Fue un terremoto. Espiritual, arqueológico, emocional. Pero todavía había más por descubrir. En un principio, no se encontraron restos humanos en la tumba. Solo el muro rojo y los grafitis. Pero los arqueólogos sabían que faltaba algo. Las señales eran demasiado claras. Había que buscar más. Y buscaron. A pocos metros del muro, encontraron una cavidad cerrada con 2 losas. Y dentro, un conjunto de huesos. Fragmentos. 9 piezas. Suficientes para cambiar la historia. Se enviaron a analizar. El Vaticano guardó silencio. Los resultados fueron concluyentes. Los restos pertenecían a un varón robusto, de avanzada edad, de entre 60 y 70 años. Había vivido en el siglo I, y su osamenta presentaba algo que dejó sin palabras a los expertos. No tenía los pies. Ese detalle lo cambió todo. Los romanos, al crucificar a alguien cabeza abajo, a menudo le amputaban los pies para acelerar la muerte. Así, el cuerpo caía desde la cruz. Eso explicaba por qué faltaban. Eso encajaba con el martirio de Pedro. Pero había más. Los huesos estaban teñidos de rojo. No por sangre, sino por haber sido envueltos en un paño púrpura. Una tela de gran valor, reservada para los emperadores. O los santos. El paño ya no estaba. Pero había dejado su huella. No había duda. Aquellos restos habían sido venerados. Protegidos. Amados. Y entonces, en secreto, el Vaticano los volvió a guardar. Justo allí, bajo el altar mayor, donde miles de fieles comulgan sin saber que, a escasos metros, reposan los huesos de Pedro. El hallazgo de los huesos fue solo una parte de la historia, porque alrededor de Pedro hay reliquias, objetos que, según la tradición, han viajado siglos y que para muchos siguen hablando. Uno de ellos son las cadenas. Se dice que Pedro fue encarcelado en Jerusalén y también en Roma, y que las cadenas de ambas prisiones, siglos después, se encontraron. Pero lo más curioso no fue eso, sino que, cuando las unieron, las 2 piezas se fundieron milagrosamente, como si siempre hubieran sido una sola. Hoy, esas cadenas están expuestas en la iglesia de San Pietro in Vincoli. Son negras, pesadas, silenciosas, y siguen atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Otra reliquia es el Santo Paño, también llamado el velo de la Verónica. Una tela que, según la tradición, recogió el rostro de Cristo camino al Calvario. Su origen está lleno de preguntas. Su exposición es rarísima. Y su imagen está casi borrada, como si el tiempo, la fe o el misterio la hubieran querido proteger. También está la lanza sagrada, la que, dicen, atravesó el costado de Jesús. Hay más de una. En Viena, en Armenia, en Roma. Y todas afirman ser la auténtica. Estas reliquias, reales o no, nos hablan de otra cosa. No solo del pasado, sino de la necesidad humana de tocar lo invisible, de convertir la fe en algo palpable, algo que se pueda ver, besar, custodiar. Porque incluso si dudamos de su autenticidad, lo que no se puede negar es su poder simbólico, su fuerza emocional, y el silencio profundo que provocan cuando las tenemos frente a nosotros. Hoy, todo parece visible. Miles de turistas cruzan cada día la plaza de San Pedro. Algunos levantan la vista, otros hacen fotos, pero casi nadie se detiene a pensar que están caminando sobre una tumba. La de Pedro, el pescador que negó, el apóstol que lloró, el hombre que murió boca abajo. Sigue allí, silencioso,
bajo toneladas de mármol y siglos de historia. Su tumba puede visitarse, pero no es fácil. Hay que pedir cita, entrar por un pasillo lateral, bajar escaleras, cruzar grutas oscuras, hasta llegar a un lugar humilde, callado, sin carteles, sin neones, solo piedra, silencio y presencia. Allí está el punto exacto donde lo enterraron sus seguidores. Un pequeño nicho, rodeado por capas de historia y de fe. Quien lo ve, lo sabe. Ese lugar no necesita gritar. Arriba, el altar papal. Y justo encima, el baldaquino de Bernini. Y por encima de todo, la cúpula de Miguel Ángel. Todo, construido sobre ese punto. Como si la fe, sin saberlo, hubiera querido protegerlo. Y es que Pedro no es solo un personaje antiguo. Es un símbolo. Es la imagen del error y de la redención. De la caída y del perdón. De la duda y del amor. Por eso su tumba sigue ahí. Invisible, pero firme. Sencilla, pero inquebrantable. Como una roca. Como la roca sobre la que se levantó una iglesia. Como el eco de una voz que aún hoy resuena en las profundidades del Vaticano. Bajo cada piedra del Vaticano, aún resuena el eco de un pescador, que negó, que cayó y que fue perdonado. Su cuerpo descansa en silencio. Su voz, no. Pedro sigue hablando, pero no con palabras, sino con todo lo que fue, y con todo lo que dejó. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y comparte. Hay muchas más esperando ser contadas.